En España, Andalucía, Mariana Ledesma Díaz, 42 años. El domingo fui a ver Coco y he llorado como una Magdalena. No sé si es porque me encuentro lejos de mi patria. Los alebrijes, los colores, la música, todo me gustó. La recomiendo. Se ha hablado tanto de esta película que yo no he tenido oportunidad, que se vuelve imperioso. Sí. Sí, yo tampoco he podido ir a verla, pero todo mundo me la recomienda y todo mundo llora, no nada más usted, Mariana. Pero dan diferentes opiniones, de manera que se imagina uno una producción totalmente distinta a lo habitual. Sí. Escarbar en un rincón un aspecto de lo mexicano. Sí, una cosa tan insólita, ¿no? Porque pues se supone ahí pintan un más allá que nada tiene que ver con el de la tradición religiosa, ¿no? Es curioso, es un lugar más parecido a la visión egipcia del más allá que a la... ¿En qué consiste? Pues donde es un lugar donde viven todos los muertos y viven en una especie de convivencia, están los famosos todos reunidos en una especie de enorme poblado y tienen estadios donde se presentan artistas y todo el mundo reconoce a todo el mundo y todos son esqueletos. Mictlán era el paraíso mexicano de nuestros abuelos. Sí. Sí, pero en ningún momento hay una referencia a alguna idea religiosa o visión religiosa. Es curioso. Pero también toda la recreación que hacen de lo que es un pueblo mexicano tiene los detalles muy, muy cuidados. Lo que es la plaza principal, lo que es, en este caso, el taller de zapatería de una familia, cómo se va dando la tradición de generación en generación. La importancia, ayer que hablábamos tanto de las personas mayores, en este caso de lo que es la abuela, que es el punto de unión de todas las generaciones que están detrás de ella. Cómo en ese caso la abuela es fundamental para que se mantenga la unión familiar. Y además, a mí me maravilló, yo la vi en tercera dimensión 2 veces. Ves, sientes que estás tocando a la señora y te estoy hablando de un dibujo animado. Me sorprende porque, mira, somos mexicanos y la película es para mexicanos. Son tradiciones, pueblos, escenarios que reconocemos solo como mexicanos. Pero en Estados Unidos es más famosa que la Liga de la Justicia. Yo no entiendo qué está pasando con la película, pero ella es mexicana, que nos habla de España. Pero para los españoles también les está funcionando. Algo tiene que está haciendo clic con gente que no conoce nuestra cultura. Y eso es lo interesante, que estamos presentando un poco de lo que somos en el mundo y les encantó. ¿Qué edad tiene? ¿Y de quién es la idea? ¿Y de dónde viene el patrocinio y la delicada tarea de averiguar a fondo de nuestras costumbres para representarla fielmente en una película de caricaturas? ¿Quién más la ha visto? Yo ya la vi. Y sí, me pareció excelente. Sobre todo, hay algo que no tienen los norteamericanos. Ellos no tienen historia. Es decir, ellos son un grupo colonial que llegaron y en lugar de rescatar la historia que estaba, pues la destruyeron. Nosotros nos mezclamos y tenemos de ahí una historia de donde enorgullecernos, y yo creo que esta película precisamente versa sobre esa historia que sí tenemos, esos antecedentes ancestrales que sí tenemos. Y que hay otra producción, hablando de lo mismo, una producción mexicana. Parece que Pixar y esa producción mexicana hubo algún pleito y en los tribunales se decidió que se lanzara primero esta película pues, de producción norteamericana, pero la idea original es mexicana y va a salir después. Bueno, viene una mexicana que se llama El Charro Negro, o
Pero no tiene nada que ver con Coco. No, nada. Nada. Es una producción que además ha tenido mucho éxito y que es muy respetable, deberíamos también de verla. Tienen la leyenda de la Nahuala, de las momias de Guanajuato, de La Llorona. Y ahora viene el Charro Negro. Y son unos cuates que empezaron haciendo con pinceles las cosas. Y es muy interesante porque son tradiciones mexicanas. No, pero lo de Coco es una monstruosidad. Lo de Coco es una cosa Disney Pixar. Que cuando te hablan de la historia y cómo lo hicieron y se vinieron a vivir a México y estuvieron aquí viviendo, pues el que menos estuvo 6 meses. El que menos. Y la inclusión del Instituto Mexicano del Sonido, del Buki y de gente muy importante para lograrlo, creo que la película está interesante. Pues ha causado conmoción. Lo que no sucedía ya hace varias temporadas, que una película unificara las opiniones. Sí. Sí. Porque de entrada sorprende los colores. Es muy colorida la película. ¿Viste en un buen cine? Quiere decir que no vayan a Cinemex. Es muy interesante verla. Sí, es que verla en un cine brillante es sorprendente. Y quien padece daltonismo, pues vemos la mitad. Que es una ceguera al color. Muy marcada, muy acentuada. Porque dicen que hay varios grados, ¿no? Sí, hay varios tipos de daltonismo, como 4, y es muy común en los hombres. 20. ¿Sí? Dicen que, sí es cierto. La gama. Mira, dicen que cerca del 4% de la población masculina tiene algún tipo de daltonismo. Es curioso, pero la mayor parte de los afectados, dañados o que sufren de esa carencia son hombres. No se da en las mujeres porque es una herencia cromosómica que solo se le presenta al hombre. Pero el mismo tipo que la descubrió se dio cuenta a los 20 y tantos años que la tenía. Es decir, pasó toda su vida sin darse cuenta que no podía ver los colores. Él hasta que ya estaba muy, muy grande, dijo, algo está pasando aquí. Y entonces se dio cuenta que estaba mezclando sustancias que no correspondían. Y su apellido bautizó el efecto. Sí. Lo curioso es que lo hereda la mujer. La mujer es la que tiene. Lo transmite. Sí, sí es la mujer, pero no le afecta a ella. No lo transmite la mujer. Sí, la mujer es la que tiene el cromosoma. ¿Qué edad tiene? Que lo produce. Pues todavía está en pañales esa investigación. Ahora hay unos lentes que propician el remedio. ¿Ah, sí? Sí. Es un avance definitivo y muy reciente. Qué bueno. Porque antes era clásico que te hicieran un análisis al ir a retirar tu licencia para manejar. Y si lo padecías por la confusión que hay entre los colores, estabas inhabilitado. Sí, una prueba que ponían, por ejemplo, unas rueditas de color, muchas rueditas de color en un círculo. Y en medio había otras de otro color que dibujaban o trazaban un número. Si uno podía ver el número, no tenía daltonismo. Y si uno tenía confusión entre los colores y no podía distinguir el número, es que tenía daltonismo. No hay pierde, como decimos nosotros. Pues yo nada más tengo daltonismo cuando me levanto. A esa hora no distingo el gris, el azul y el verde. Es algo muy raro, pero nada más esa hora cuando me levanto. Después ya. Dice otra teoría de los colores que es necesaria la iluminación, porque de lo contrario no hay una respuesta ante la visión. Así es. Y hay distintos tipos de iluminaciones. Por ejemplo, en las oficinas no es lo mismo la iluminación que se debe poner en los pasillos de un edificio de oficinas que la que debe estar en las zonas de trabajo. Debe tener un tonito más rojo, un tonito más cálido, el de la zona de trabajo. Y en cambio el de los pasillos
es un blanco grisáceo, muy, muy intenso, que desalienta a quedarse ahí. Ah, caray. O sea, no está uno a gusto ahí haciendo bolitas o algo, no, mejor se va uno a trabajar. Sí, ¿Se acuerdan que lo blanco también fue eliminado de los nosocomios? Sí, Creo que sí. sí, todos Desapareció el blanco. en uniformes, en muros, en mobiliario, porque además a mí un ambiente en blanco me da frío. A mí me da mucho frío. No sé si a todas las personas les pase. Supongo que no, debe ser algo personal. Pero a mí el muro blanco, los muebles blancos me causan frío.